¿Es suficiente el castigo para detener la violencia juvenil? Hoy en Adolescentes, diálogos para la prevención de las violencias y delitos, proponemos un cambio de lente. La predominancia de los modelos punitivos no es efectiva a largo plazo. Nuestro foco debe estar en la prevención social de las violencias y los delitos, que busca transformar las causas profundas del conflicto. Hoy, junto a especialistas, entenderemos cómo reducir los factores de riesgo y fortalecer los factores protectores para que nuestras y nuestros adolescentes puedan desarrollar su máximo potencial. Es mejor prevenir que castigar, y es hora de invertir en dignidad. Está conmigo Emilio Cunjana. Él es maestro en criminología y política criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales allá en México. Emilio, de verdad un honor y un placer volverte a saludar. Ángel, ¿cómo estás? Buenos días. Pues el honor es mío. La verdad es que siempre me encanta que me inviten a todo lo que están haciendo allá en Bolivia, un país hermoso, y yo, bueno, con todo gusto de colaborar. A ver, si tendríamos que hacer un contexto, Emilio, en relación a por qué el segmento poblacional de los adolescentes y de las adolescentes es de especial visibilidad, de un enfoque específico, porque no son ni niños, no son jóvenes, no, desde luego no son adultos, es un periodo de la vida y del desarrollo del individuo bastante interesante que a lo mejor puede servirnos de punta del ovillo para entender por qué hablamos de prevención de las violencias desde el enfoque de adolescentes, ¿no? Claro, bueno, en primer momento porque la participación de los adolescentes en términos del ejercicio de la violencia y el delito, pues cada vez es más recurrente y más frecuente. Ese es el primer punto importante. Además también de que por sus propias condiciones de su edad, ¿no? Por el periodo, digamos, en el desarrollo psicoemocional que ellos están atravesando, además de los contextos en los que viven, pues es importante estar mirando qué estrategias pueden implementarse con ellos para que no inicien una carrera o una trayectoria de transgresión penal. Los que ya la han iniciado, pues que la corten, y los que apenas están en ese camino podamos nosotros obstaculizar y anclarlos a la vida de la legalidad. Emilio, no sé cómo pasa en diferentes países de la región, en el mismo México, y a lo mejor tú nos puedes ayudar también a entenderlo, pero en Bolivia tenemos una suerte de debilidad por lo punitivo. Parecería que estamos alcanzando la justicia cuando agarramos a cualquier persona en un ilícito y no importa si este es adolescente o niño, pero lo ingresamos a algún centro. Tenemos esta cosa de estoy haciendo justicia en la medida en la que arreste, detenga y encarcele a una persona. Y tal vez este es el inicio de la incomprensión de cómo llegar a una prevención, ¿no? Sí, lamentablemente en la región latinoamericana y también en parte de Europa ha estado emergiendo una política de ultraderecha, ¿no? Desde estas lógicas de la gerencia del delito, de la administración de las violencias y el delito, que está inclinándose precisamente a utilizar más fuerza, utilizar más policías, utilizar más cárcel, reducir la edad penal en el caso de las y los adolescentes, y que implica, por supuesto, una política de mano dura, como lo que estamos mirando, por ejemplo, en El Salvador, ¿no? Con la estrategia de Bukele, lo que estamos mirando también en Argentina, con digamos, este vínculo que se ha generado con Bukele, incluso aquí en México, también, a pesar de que tenemos un gobierno que se proclama de izquierda, las políticas en materia de seguridad se inclinan precisamente a fortalecer la mano dura en las políticas de seguridad, como por ejemplo la intervención de la Guardia Nacional, que es una policía de corte militar, o sea, tiene un mando militar. Se han incrementado el catálogo de delitos graves, ¿no? Que requieren prisión preventiva oficiosa, y bueno, por supuesto, este clima
minimiza las estrategias de prevención. Emilio, a partir de esto que nos das como contexto de lo que pasa en la región y por qué es tan peligroso, ¿cómo debemos entender este enfoque de justicia restaurativa? ¿Hacia qué temas nos va a aproximar y cómo se lo podríamos explicar a la gente que de pronto no está involucrada en la temática, pero que le interesa conocer un poco en esencia qué es esto? Bueno, en primer momento, hay tres pilares fundamentales. El primero es reconocer que existe una víctima y que la víctima tiene un daño, ¿no? Un sufrimiento de algún modo por el acto delictivo, ¿no? Pues reconocer que la víctima tiene necesidades no solamente materiales, sino también emocionales, es un punto muy importante en la justicia restaurativa. En segundo momento, está el que generó ese acto delictivo, es decir, el agresor, y que se busca responsabilizarlo, ¿no? O sea, desde un punto de vista auténtico, que él reconozca y que pueda tener un entendimiento de lo que provocó con el delito a la víctima y que permita precisamente generar un restablecimiento de algunos de los derechos que ha perdido la víctima. Y digo algunos de los derechos porque habrá unos que no puedan recuperarse en su totalidad, ¿no? Principalmente aquellos que están vinculados con delitos sexuales, por ejemplo, o con alguna otra pérdida que genera digamos, un trastoque psicoemocional que es más complejo, ¿no? Pero son tres elementos importantes que están en la justicia restaurativa y que busca también generar un minimalismo penal, ¿no? También se reconoce que el sistema de justicia penal muchas veces es más problemático, genera más problemas de los que pretende resolver y que hay otras vías para poder hacer justicia y poder dirimir estos conflictos en ámbitos más digamos, de la vinculación, de la responsabilidad, en el mundo de las afectividades, que incluso pues suele ser más efectivo en muchos casos que echar a andar toda la maquinaria del sistema de justicia penal. Y como es sabido, la cárcel pues anida una serie de conflictos que de igual manera genera más problemas de los que resuelve. Ahora, Emilio, acabamos de hablar de la justicia restaurativa desde un enfoque en la que el Estado, las autoridades comprenden que todo esto se convierte en valores de protección, de prevención, que pueden ser muy útiles. Pero nos falta un eslabón en esta cadena que es la sociedad. Y nosotros como sociedad, como ciudadanos, ciudadanas, de pronto esto, en la sed que tenemos de justicia, en la sed que te podemos tener legítimamente de seguridad, hablabas de Bukele y tú dices, si sales a las calles hoy en El Salvador, pues te dirán que están felices, que se ha acabado la criminalidad, que se han acabado las pandillas, pero claro, parecería que una porción del análisis deja de ser integral porque han cubierto una necesidad primaria, pero no integral. Contanos un poquito cuál debería ser la participación de la sociedad para comprender un acceso o como un ingreso a entender la justicia restaurativa. Ya es fundamental. En el caso, por ejemplo, que comentas de Bukele, si bien es cierto, los homicidios han disminuido y se tiene la idea o la percepción momentánea de que la mano dura sí funciona, si nosotros abrimos el lente y miramos más allá de los indicadores tradicionales de violencia, nosotros podemos observar que la violencia no ha cesado, solo ha cambiado de manos. Ahora la violencia la ejerce el Estado. Ahora la violencia limita los derechos de una parcela de población que es considerada como que no puede tener los mismos derechos que la ciudadanía. Y esto puede estar a debate, porque se sobrepone
los derechos de una persona sobre otra que efectivamente ha tenido una trayectoria criminal, pero que si el Estado se convierte en un Estado vengativo, no, no deja de generar una violencia. Y las preguntas son, ¿qué va a pasar cuando este sistema cambie? Emilio, antes de cerrar, agradeciéndote este tiempo que nos has compartido hasta Bolivia, ¿por qué es importante priorizar la prevención antes que el castigo? Eh, a manera de resumen y de mensaje final que nos puedas dejar. Bueno, pues em, a lo largo de la historia, ¿no? Se ha escrito ya bastante, principalmente desde la sociología y criminología norteamericana, em, lo pernicioso que puede ser el sistema carcelario y la fallida o el fallido enfoque de la rehabilitación o de la reeducación. Las mismas condiciones de la prisión, del encarcelamiento, incluye la incorporación de lo que no queremos que sean las adolescencias, ¿no? Incluye violencia, incluye desconfianza, incluye corrupción, e incluye una serie de cuestiones que le llaman cultura carcelaria. Entonces, la prisión no es una opción que nos posibilite que las adolescencias abandonen el delito. Lo que requerimos entonces es que las adolescencias y las juventudes no lleguen a desarrollar trayectorias criminales. Y a partir de este enfoque, pues lo que requerimos es generar acciones que nos permitan desactivar esos factores de riesgo que están presentes en nuestras juventudes y que además esos factores de riesgo pues tienen también una lógica estructural que bueno está prácticamente atravesada por los sistemas económico-políticos, es complejo, pero que se traduce en algo tan concreto como que no tengan acceso a la educación, como que sus padres tengan que salir a trabajar porque el salario no alcanza y ellos estén a cargo de la abuelita, el vecino o el tío, de que tengan una carencia en términos de orientación sexual, una serie de elementos que tengan que abandonar la escuela, una serie de elementos que posibilitan la vinculación de las adolescencias con la violencia y con el delito. El esquema de prevención, principalmente el esquema de prevención social, está enfocado en atender los factores de riesgo, disminuir los factores de riesgo para que estos jóvenes no inicien, no desarrollen esas trayectorias criminales que después lleguen a los sistemas de reinserción social, de reeducación, a los sistemas de encarcelamiento y que la cosa se complique más, ¿no? Ya decía Irving Waller, un criminólogo canadiense, que más vale prevenir que sancionar, incluso es más barato. Aunque aparentemente parezca lo contrario, es más barato lo que cuesta el sistema de justicia penal, lo que cuestan las instituciones policiales, ministeriales, de ejecución de sentencias, es muy caro. Pero lamentablemente los gobiernos no lo miran de esa manera. Pero sin duda es mucho más barato, ¿no? En términos económicos y en términos también de costos humanos, de sufrimiento, la prevención frente a la confrontación, la represión. Emilio, siempre es bueno escucharte. Te agradezco mucho estos minutos que has compartido con nosotros. Ángel, agradecido estoy yo contigo y con tu auditorio. Muchas gracias. La prevención social nos invita a un cambio de lente. Dejemos de ver a las y los adolescentes como problemas a castigar y veámoslos como personas a proteger. Prevenir es invertir en dignidad y asegura oportunidades. Si queremos cosechar paz, debemos sembrar oportunidades. Mejor prevenir que castigar y mejor tejer redes que aislar. Hasta la próxima.